Dios, sí está activado. Buenos días, amada iglesia. Qué bendición una vez más poder acompañarles. Les invito a que por favor busquen la porción de Lucas capítulo 1. Vamos a ver el verso 39 al 55. Mientras lo busca, pídale al Señor, dígale: Señor, ilumíname a través de tu palabra. ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que quieres, Señor, que yo entienda de tu palabra? Y sin antes decirles, hermanos amados, que es una bendición para mí el poder acompañarles. Gracias siempre le doy a Cevitas, a toda la familia, a la congregación. Qué hermoso tiempo de alabar y adorar a nuestro Señor, ¿sí o no? Qué hermoso estar sumergidos en la presencia del Señor. Así que yo le invito a que se ponga de pies si ya tiene la porción. Lucas capítulo 1, versos 39 al 56. Dice la bendita palabra de Dios. Léalo conmigo. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Bendita palabra de Dios. Puede tomar asiento, amada iglesia. Habíamos visto la semana anterior, había predicado Sebas acerca de cómo recibe María esta noticia. Y esto es impresionante porque el acontecimiento que tiene María es para dejarle maravillada, nada más y nada menos que el ángel, un mensajero de parte del Señor, viene a anunciar que María, virgen, una doncella aproximadamente de 14, 15 años, va a tener un hijo, y ese hijo va a ser Emmanuel, nada más y nada menos que Dios con nosotros. Qué noticia tan impresionante. Habíamos visto antes cómo a Zacarías también se le da una profecía, un poco para que entremos en el contexto, y es interesante porque es un sacerdote de Dios. Recuerde, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran escogidos por el Señor para ejercer en el tabernáculo su servicio, para realizar la expiación por los pecados del pueblo. No era cualquier oficio. Y el sacerdote Zacarías, ¿sabe qué pasó en su corazón? Uno diría, es que como es sacerdote, se le presentó el ángel, entonces le dijo que su esposa, que ya era de edad avanzada, iba a concebir. Entonces él dijo: sí, Señor, porque yo sé que tú puedes hacer grandes milagros. No, ¿qué pasó con Zacarías? No creyó, se quedó totalmente incrédulo. Y por eso el ángel le dice: porque no creíste, entonces te vas a quedar mudo.
hasta el día en que nazca tu hijo. Es tremendo cómo el Señor comienza a preparar. Y hace un rato Vicky me preguntaba, ¿por qué está la representación de las velitas? ¿Por qué leen la palabra? Yo le decía, mira cómo el Señor fue preparando, y es esto simbólico de poder entender cómo el Señor fue orquestando el plan de la salvación. El saber cómo el Señor usó personas imperfectas para que el perfecto pueda venir a través de aquella mujer, de aquella doncella, de aquella virgen llamada María. Y es interesante porque cuando María se da cuenta del mensaje, dice que María le inundó un gran temor por este mensaje. No sé cuántos nos quedaríamos bocas abiertas o tal vez en el suelo al ver que un ángel se nos aparezca. ¿Ha pensado la reacción que usted tendría si un ángel se le aparece? Claro, tal vez quedaríamos sin palabras, asustados. Ay, ya me voy porque ya vino un ángel, vi un ángel. Y María tuvo esta reacción, y es interesante porque María estaba desposada con José, no se había todavía casado, sino que fue apartada ya para casarse con José. Y es interesante porque el esposo tenía que ir a preparar todo para poder estar ya con su mujer. Tenía que preparar casa, en muchos casos tenían que construir su casa, y en medio de una sociedad, lo voy a poner de esta manera, muy religiosa. Imagínese a María siendo una virgen, el qué dirá la gente. Si muchas veces, incluso en la misma iglesia cristiana, a veces decimos, no, es que la iglesia es perfecta y no debería haber ni chismes, no debería haber ni personas que te vean mal. No, ¿qué sucede incluso en la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios? Nos hablamos muchas veces los unos a los otros, ¿sí o no? ¿Cuántas iglesias se han caído por los chismes? ¿Cuántas iglesias se han caído porque no han sabido los hermanos tener correctamente sus relaciones interpersonales? Y María lidiaba con esto, y es interesante mientras estudiaba esta porción, porque dice que María en aquellos días, usted puede verle en el verso 39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Esta parte de que María fue deprisa es porque estaba pasando, y en su mente tal vez estaba pensando, es que ¿qué dirán? Mucha gente son implacables y hablan lo que es y lo que no es. Es que así pasa, amada iglesia. Nazaret, Galilea, muchas veces era menospreciada por las personas. Decían Galilea de los gentiles, un poco para hacer burla. Mire de dónde saca el Señor al Salvador del mundo. Muchos desestimaban a Nazaret. De hecho, cuando se encuentran a Natanael y Cristo hablando en Juan 1:46, Él dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Mire cómo tenían, en qué concepto tenían a esta ciudad. Y es interesante porque la palabra de Dios nos muestra esta prisa que tenía María para ir a la montaña, a esta ciudad de Judá. Y el mensaje del día de hoy, esto como una pequeña introducción, lo he puesto como título, si usted está notando, se llama Lo que necesitamos. Y el punto número 1 es la necesidad que tenemos. Lo que necesitamos es a los hermanos en la fe. ¿Por qué es importante esto? Mire, por favor, lea conmigo. Dice, en aquellos días del 39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. 40 dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Alguien sabe quién era Elizabeth para María? Era su prima, su familiar. María estaba pasando por un momento agridulce. ¿Por qué le quiero decir esto? Agrio, porque lidiaba con el qué dirán. Qué feo que es lidiar con lo que las personas piensan de uno, ¿sí o no? Es que ¿qué dirá esta persona de mí? Es que si hago esto, ¿qué me van a criticar? María estaba pasando por eso, un momento agrio.
Porque a la vez sí recibió las mejores noticias que podía haber recibido, pero el qué dirán. Recuerde que María, 100% humana, de carne, siente, piensa, está atenta a lo que los demás podrían decir de una doncella a una virgen. Todo el mensaje que le había dicho Gabriel, María lo creyó con todo su corazón, pero tal vez las damas del pueblo no se pondrían a hablar mal de María. Piensen esto, iglesia amada. El momento dulce es porque este siervo angelical le reveló a esta doncella que también había tocado el vientre de su prima Elizabeth. Y esto es interesante y quiero que lo noten, porque el ángel le dice así también tu prima, la que llamaban estéril, aquella que no puede tener hijos. Sucedió un milagro también con tu prima y está también embarazada. Yo creo que esto alegró tanto el corazón de María. Póngase a pensar en esta escena, María lidiando con estas críticas, el qué dirán, pero a la vez animada porque su prima también estaba embarazada al igual que ella. Qué tremendo. ¿Cómo es los hermanos en la fe? María tenía con quien compartir las buenas noticias. Sabía que esta anciana confiaría en su informe, que no le criticaría. Estaba segura que Elizabeth no le difamaría. Por eso es que la prisa que tiene María por ir a visitar a su prima, porque sabía que iba a encontrar un refugio en su hermana, en su prima. Mi pregunta, iglesia amada, ¿cuántas veces hemos encontrado refugio en los hermanos de la fe? ¿Cuántas veces? Esas personas que usted sabe y yo sé que podemos ir y contar lo que estamos pasando y que van a ser de mucha bendición para nuestra vida. No podemos ser llaneros solitarios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere para la iglesia: apartarle a cada uno, dejarle a un lado, y ahora sí le tengo en mis manos. Ha estado pasando tiempo, iglesia amada, con hermanos en la fe. Tal vez dicen, no, esos hermanos no me van a entender, y allá. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de compartir los unos con los otros? Mire alrededor, mire atrás. Son hermanos que tenemos en la fe. Por eso es que la palabra de Dios tiene tanto énfasis en poner que los unos a los otros. Siempre nos está hablando el Nuevo Testamento, los unos a los otros. En oración, lleven sus cargas los unos a los otros. Porque así es más fácil sobrellevar la vida cristiana. María viajó nada más y nada menos 130 kilómetros que había entre Nazaret y Hebrón, esta ciudad de Judá, y deprisa, más o menos calculando 130 kilómetros. ¿Alguna vez usted se ha ido a Chachimbiro? ¿Conoce Chachimbiro? Por Ibarra más adentro. Imagínese la distancia de aquí de Quito hasta Ibarra y un poquito más. María en esos tiempos no es que tenía las grandes autopistas, no es que tenía el 4x4, no es que tenía el carro más rápido, sino en burrito o a pie. Y no es que tenían los zapatos que tienen las cápsulas de aire para que no sienta las rocas, no. Estaba pasando y María va deprisa por un camino hasta inhóspito, en caminos que podían cruzarse animales salvajes y moría la gente. Pero va deprisa con una misión: encontrar a su prima Elizabeth. 130 kilómetros. Yo no sé si usted lo lograría, pero de aquí a pie o en burrito hasta Ibarra. ¿Cree usted que lo lograría? Imagínese. Ya saliendo no sé hasta dónde. Yo ya estaría cansado aquícito nomás, hasta San Carlos. Qué difícil. Mira esos tiempos y la prisa que tenía María. Necesitaba desahogarse y al mismo tiempo tenía ganas de regocijarse con su pariente que estaba embarazada. Acuérdese que era la estéril.
Nada es imposible para Dios. Ella estaba regocijada por las noticias del ángel. Mi prima, la que no podía tener bebés, está embarazada. ¡Wow! María corrió a ver a Elizabeth. No sé si le ha pasado, pero el mundo muchas veces cree que estamos locos. Ahí va el hermanito, ahí va el pandereta, ahí va el, no sé, los nombres que nos pongan, ¿no es cierto? Ahí está vos, anda allá a tu iglesia, anda pandereta, anda. Así se burlaban de muchos de nosotros. ¿Sí o no? Y el mundo piensa que estamos locos. Ya dicen, y te lavaron el cerebro en esa iglesia. Dígale sí, no solo el cerebro, sino también todo el cuerpo por la sangre del Señor. Dígales la otra vez que les estén molestando. Es que esto es impresionante, porque la gente piensa que están locos porque ellos no pueden discernir lo espiritual, porque no son espirituales. Muchas veces cuando estamos entre hermanos me encanta porque podemos compartir y podemos contarnos, y para orar, ojo que no le estoy diciendo el chisme cristiano, no, cuéntame para orar, ahora sí. Y le cuento a la otra hermana, cuéntame para orar, y se hace una cadena de oración con el chisme de la persona, ¿no? No le digo eso, sino que podamos sobrellevar y llevar cada uno las cargas de los otros. Qué hermoso es tener a alguien, un hermano en la fe, y necesitamos, iglesia. Si no lo ha estado haciendo, busque. Que no sea San Marcos una iglesia que aquí está una familia, aquí está otra familia, aquí está la persona, no. Sino que juntos, como hermanos en Cristo, siendo Él el hermano mayor, podamos crecer, podamos caminar, podamos estudiar, ver lo que dice la palabra de Dios. Que no sea una iglesia con puntales para cada uno, sino que sea una iglesia que todos juntos, en unidad, crezcamos en el amor de Cristo. Amén. Gracias a Dios por darnos los compañeros en la fe. Entonces, vemos en estos versos la necesidad que tenía María de poder encontrarse con su prima. Mire la segunda necesidad que tenemos aquí en el mensaje: la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, ser llenos del Espíritu Santo. Eso, y aquí cabe aclarar un montón de cosas que ya lo vamos a ver. Y dice Lucas 1:41, léalo conmigo. Ya lo tienen, no pierda esta porción de Lucas, por favor. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea que María se presentó, le dijo, hola prima, la salutación de María, mire lo que pasa, la criatura que hizo, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. María llega, saluda a Elizabeth, y Elizabeth tiene a Juan en su vientre, y salta el niño de gozo. Inmediatamente Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Aquí es algo importante notar, porque no estaba todavía aconteciendo lo que pasó en Pentecostés. Acuérdese usted donde estaban orando en el aposento alto, y dice que fueron llenos mientras oraban del Espíritu Santo. No acontecía, mire el privilegio que Dios le da a Elizabeth, y cuando se cumple la profecía que el hijo Juan, quien iba a anunciar al Salvador del mundo, iba a ser alguien que era lleno del Espíritu Santo. Qué privilegio tenía Elizabeth. Qué hermoso saber que ni bien entra María, el Señor le concede a esta sierva de Dios, esposa de un sacerdote, Zacarías, le concede ser lleno del Espíritu Santo. Sabía Elizabeth que había algo fuera de lo común. Sabía que no era algo simple lo que estaba aconteciendo con María. Es que esto es para ponerse a pensar, y uno dice, qué tremendo. Solo con el saludo fue llena del Señor, fue llena del Espíritu Santo. Solo con el saludo.
Qué tremenda obra del Señor. Y luego le dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y mire las personas que están llenas del Señor. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. El Señor se mueve por donde Él quiere. El Señor hace y puede deshacer y no hay quien le pueda cuestionar. Usted recuerda a Job, al siervo Job, cuando comenzó a quejarse y Job comenzó incluso a cuestionar algunas cosas que le acontecían. Y los supuestos amigos de Job, ¿no? Que le decían, es que algo debes de estar pecando, Job. Tenga cuidado también con esas personas. Y cuando el Señor decide responder a Job, mire, cuando acontece esto en la vida del siervo, por 33 capítulos usted puede ver que el Señor no dice nada, una sola palabra. Pero cuando el Señor habla, a ver Job, venga papito, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Cómo es el Señor, no? Le pone en su lugar. ¿Dónde estabas tú cuando creé el abismo, cuando creé los mares? El Señor hace conforme a su voluntad. Y no hay quien se pueda levantar en contra de eso. No sabemos si Elizabeth, cuando saltó Juan en el vientre de ella, saltó ella también de la impresión. Pero sí sabemos que fue llena del Espíritu Santo. O sea que su alma, su espíritu sí saltó. Aquella llenura no fue como lo que vemos hoy en día, ¿sí o no? Los carpados que se dan y ya dicen que son llenos del Espíritu Santo y supuestas lenguas y que ahora tienes que hablar y balbucear de esta manera y ahí sí eres lleno del Espíritu Santo. No. Mire lo que está aconteciendo con Elizabeth. Dice, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, ya llena del Espíritu Santo. Dice esto, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? La madre de mi Señor, venga a ti. El que está lleno del Espíritu Santo, iglesia amada, esto es ser lleno del Espíritu Santo, tiene que alabar a Dios. Cada día, dice la palabra, que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disensión, sino que sed llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, alabanza a Dios. Eso demuestra una vida. Exalta a gran voz, donde la incredulidad deja muchas veces mudas a las personas, como a Zacarías. El Espíritu de Dios nos impulsa a exaltar, a alabar, a dar gracias a Dios. Usted me va a oír en más de una ocasión cómo se levantó esta mañana. Agradeció a Dios. Le dio gracias por abrir sus ojos. Exaltó a Dios por lo maravilloso que Él es con usted, con su familia. Mientras bajaba la familia de Cevitas, daba tantas gracias a Dios por tu vida, Cevitas, por la de la familia. Y el camino no ha sido fácil, pero decía, Señor, gracias, porque hay una familia que te ama y así puedo ver en cada uno de ustedes. Digo, Señor, gracias porque hay gente que está sedienta de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque mientras alabábamos tenía en mi corazón esto, decía, Señor, qué privilegiados somos de poder proclamar tu nombre, de poder, Señor, exaltarte en libertad. De gracias a Dios. Ay de nosotros, iglesia amada, si no magnificamos el nombre del Señor. Mira, aquel que está lleno del Espíritu Santo ve las cosas con la perspectiva de Dios. La persona que está llena del Señor comienza a ver todas las situaciones terrenales con perspectiva celestial. Comienza a ver a los hermanos en la fe como el Señor los mira. Busquemos en oración, busquemos alabar al Señor. Elizabeth no llama a María una adúltera, no llama a María, ¿por qué hiciste esto? No, sino que la llama la madre de mi Señor. Qué impresionante es esto. Un pequeño que
que estaba desarrollándose en el vientre de María. Y Elizabeth dice esta gran verdad: la madre de mi Señor, el Salvador del mundo. Estaba orquestándose el plan de la salvación. Aquella persona que es llena del Espíritu Santo interpreta todas las situaciones a la luz de la palabra de Dios. Tenga cuidado con las personas que le digan: es que Dios este momento me habló y le dice algo que no está en la palabra. No preste atención. Que usted y lo que usted oiga sea en base a la bendita palabra de Dios. No nos dejemos engañar, que los mensajes que usted escuche, compruébelos, como el pueblo de Berea, los bereanos, comprobaban todo que esté en la palabra del Señor. Necesitamos como iglesia tomar en cuenta este consejo. Dios 100% hombre, pero también 100% divino, nacido, iba a ser nacido de mujer. ¡Qué tremendo! Esto radicó en una bendición para María, pero también para Elizabeth y para todos los que le rodeaban. ¿Cómo María no sería bendita si el bendito estaba habitando en ella? Se pone a pensar en esto. El Salvador del mundo, el Señor, está creciendo. Lea conmigo, por favor, lo que dice más adelante, Lucas 1, 44 y 45. Dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Bienaventurada, bendecida, agraciada. Tú eres bienaventurado y tú eres bienaventurada. ¿Sabes por qué, iglesia amada? Porque has creído en el nombre de Cristo. Y Él dice: a través de su precioso Espíritu Santo, tú has creído, tú eres bienaventurado. Puede decir a la persona que está a su lado: tú eres bienaventurado. Dígale: eres bendecido, eres bienaventurado. Al que está atrás, al que está adelante, dígale: tú eres bendecido, eres bienaventurado. En esta escena vemos a tres personas que reciben una bendición. Vemos a Elizabeth, que fue bendecida porque vio a María, fue llena del Espíritu Santo. Su bebé saltó dentro de ella. Vemos a María, que después de emprender un viaje tan largo, 130 kilómetros, fue bendecida por la presencia y las palabras de su pariente, de Elizabeth, que estaba embarazada. El bebé Juan fue bendecido porque, al igual que su madre, experimentó el poder del Espíritu Santo. Pero no nos olvidemos que hay una cuarta persona. La cuarta persona que había provocado tanto gozo, ¿sabe quién era? Jesús. Y Él es el autor de nuestro gozo. Él es el autor de que nosotros seamos bendecidos. Es el Señor. Hace un momento Mateito lo decía, es que si no lo tenemos a Cristo, en realidad no tenemos absolutamente nada. Se ha puesto a pensar en esto. Él lo llena todo, Él lo suple todo. Somos bienaventurados porque el Hijo nació de forma humilde en un pesebre, pero murió en una cruz para darnos vida eterna. Somos bienaventurados, amada iglesia, porque nos ama con amor eterno, porque nos ha revelado a Cristo. ¿Cómo no saltar de gratitud, así como saltó Juan? Y decir: Señor, soy bienaventurado. Así que, iglesia amada, no solo que necesitamos a los hermanos en la fe, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y lo último, lo que hace María, es la necesidad que tenemos de alabar a Dios. Mire lo que dice Lucas 1, 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. Mire esta porción, no lo pase por alto. Dice: en Dios mi Salvador. Engrandecemos al Señor. Y María decía: a mi Salvador. Ha enviado a siervos como Gabriel, a Elizabeth, a la vida de María.
María, que es muy favorecida, como le dijo el ángel, bendita, y que la presencia del Señor le iba siempre a acompañar. Ha querido el Señor que el Espíritu, que tanto el Hijo more en ella. Y si le ha dado esa seguridad, porque Dios ha prometido todo lo que va a hacer con María. Y cuando Dios promete algo, prepárese porque el Señor cumple. ¿Sabía que el Señor no es deudor de nadie? A veces nosotros debemos a personas y todo y somos deudores, pero el Señor no debe absolutamente a nadie. Lo que Él dice, lo cumple. A veces el problema es que no se hace a nuestra manera. ¿Sí o no? Es que yo quería que vaya por este camino y que se cumpla la promesa del Señor. Y el Señor usó otros caminos y nos llevó al cumplimiento de la promesa. ¿Cuántas lágrimas nos costó muchas veces entender que el Señor sí cumple? Decía el Cevitas la semana anterior, a veces pensamos que el Señor llega tarde, o que el Señor se tardó, y es que ¿por qué, Señor, no atendiste a mi petición? Si estuve en la iglesia, estuve alabando, estuve adorando, y llegaste tarde, Señor. No, el tiempo perfecto de Dios se cumple. Parece que fue tarde para nosotros, pero era el momento exacto en que tenía que darse el cumplimiento de la promesa. Dios orquesta todo y lo pone en tal armonía para que luego podamos ver, wow, Señor, hiciste todo esto para que se cumpla. Lo que está haciendo María se lo conoce como el Magnificat de María, y está alabando al Señor y tiene algunos aspectos. Primero está dando gracias por la bondad de Dios hacia su vida, y luego en la segunda parte ella da las gracias por la bondad de Dios hacia su pueblo, específicamente hacia Israel. Y dice, habla que es muy favorecida, y dice María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mira esta palabra, mi Salvador. O sea, que lo que proclama la Iglesia Católica al decir que María nunca tuvo pecado, aquí se desmiente eso. Porque María está reconociendo que necesita de un Salvador. Esto es vital. Por eso es que la Biblia tenemos que estudiar en los detalles. Porque como decía algún cómico de las películas, decía, ahí está el detalle. Tenemos que estudiar de esa manera. Mi Salvador. No es que María era inmaculada. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra? O sea, sin mancha, que era perfecta, no. De hecho, cuando usted se remonta a ver la historia y lo que sucedía en Nazaret, María de una familia muy humilde, y qué hermoso como el Señor toma incluso de lo más bajo, como dice la palabra, para avergonzar a lo más sabio. Póngase a pensar de dónde Dios le sacó. ¿En qué momento de su vida se encontraba cuando el Señor le llamó, le tomó por hijo? ¿Cuándo fue? Estábamos hechos pedazos. Y gloria a Dios porque usa lo vil y menospreciado de este mundo. Gloria a Dios. Porque eso no nos hace creer nosotros merecedores de nada, sino saber que todo es por su gracia, que es por su amor y por su misericordia. Amén. ¿Qué necesidad tendría una mujer inmaculada de un Salvador? Pero la palabra nos recuerda que María era hija de la raza caída de Adán y Eva. De ahí parte. Es interesante porque la gracia reconoce con esta palabra y esta frase que la gracia que salvó la convirtió en una sierva para la gloria de Dios. Es impresionante porque el Señor es quien hace todo este plan con María para que ella pueda reconocer, no es por mis fuerzas, no es porque yo soy digna, sino que porque el Señor ha querido. Él es mi Salvador. Reconociendo. Y Victoria me preguntaba hace un rato, mi hija me decía, ¿qué es Emmanuel, papá?
¿Quién es? Así me decía. Le decía, mi amor, la palabra de Dios dice que a Jesús se le va a llamar, y se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Y decía, o sea que Dios vino a esta tierra, o sea que está con nosotros. Sí, mi amor. Si para un niño es impresionante, ¿cuánto más para nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios? Se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Wow! Señor, me maravillo en tu palabra. María, creada por Dios, y muchos dirán que no tiene pecado, pero al reclamar, decir que es su Salvador, sabemos que necesitaba de la salvación. Dice el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora, mire, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María reconocía de dónde el Señor le había sacado. Asombra la fe de María. ¿Cómo pudo una doncella tan insignificante, que vivía en un pueblo tan insignificante, en un país tan insignificante, osar decir algo como lo que declaró? Todas las generaciones me dirán bienaventurada. Estaba tal vez María diciendo palabras al aire, no. Estaba siendo consciente de que iba a ser bienaventurada, de que la persona que estaba en su vientre era el Salvador del mundo, y por eso era tan bendecida. Había creído en la promesa de Dios. Es impresionante cómo Dios pone en su lugar cada cosa, y muchas veces es necesario, iglesia amada, recordar de dónde nos ha sacado Dios. Nunca se olvide de dónde le sacó el Señor. Porque así como María, usted va a reconocer, Señor, has mirado mi bajeza, has mirado de dónde me sacaste. De ahí que estaba sumido en mis pecados, en mis delitos, y de ahí me rescataste, Señor. Siempre ora en ese sentido, dígale, Señor, gracias. Gloria a Dios, porque con su sabiduría, con su poder, Él sabe lo que hace en nuestra vida. Él sabe lo que hace. Dice el 49, vamos a leer al 50. Mire, María primero reconoce esta porción de que cómo ha sido Dios tan bueno con ella. Y viene esta parte acerca de cómo Dios ha sido tan bueno con su pueblo. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto es impresionante, porque María, más o menos 33 veces, estaba leyendo un comentarista bíblico, María hace más o menos 33 referencias al Antiguo Testamento en este Magnificat. O sea que María conocía a profundidad la palabra del Señor. Qué importante era para los niños que crecían en el pueblo judío, porque desde chiquitos ya les instruían en la palabra del Señor. Ellos conocían. De hecho, los autores, cuando escriben y hacen citas y referencias, cuando ustedes ven el Nuevo Testamento, hacen citas al Antiguo Testamento, ellos esperan que los lectores sepan de lo que ellos están hablando. O sea que asumen que la gente actual de la iglesia ya conocían toda la Biblia. Qué responsabilidad para cada uno de nosotros. Es por eso es que tenemos que escudriñar y estudiar la palabra de Dios. No es simplemente un libro. Hablaba con uno de mis estudiantes, me decía, Mister, yo ya me he leído la Biblia, me he leído el Corán, porque él se declara agnóstico, dice. Es que yo soy agnóstico porque ya me leí de tapa a tapa la Biblia, y todos los libros dicen lo mismo, y todo tiene que ver con el amor al prójimo. Yo le dije, no vas a entender, porque lo espiritual se discierne de forma espiritual, y se quedó así con la boca abierta.
Tú estás leyéndole como un libro y quieres hacerlo como una ficción o hacerlo como uno de tus libros porque dice que le encanta comerse los libros, que le encanta, tiene una biblioteca grande en su casa. Le digo, pero de esa manera, con tu razonamiento lógico supuestamente, no vas a entender las verdades espirituales que hay aquí. Mister, quiero hablar un poquito más acerca de esto con usted. Tremendo, cómo la palabra de Dios puede sacar hasta lo más podrido que está en nuestro corazón. Y la palabra, cuando María habla de que Él es poderoso, nosotros vemos a raíz de la historia, y esto estaba en la mente de María, estudiaba la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios. Cuando era proclamada, cuando era enseñada. Recuerde que en esas épocas no se tenían las copias como ahora tenemos nosotros, sino que de forma, la tradición oral de pasar de los padres a los hijos, se pasaba la palabra de Dios. Qué hermoso es esto. Que los hijos vengan a preguntar y comencemos a instruir al niño en los caminos del Señor. Padres, tenemos una responsabilidad grande. Muchas veces, a veces a nuestros hijos más estamos hablándoles de películas, de todas las cosas, menos de la palabra de Dios. Y me pongo primerito ahí. Digo, Señor, ¿cuánto me falta predicar, hablar en mi casa? Recuerda esos hermosos tiempos cuando han tenido devocionales en familia. Hemos estado estudiando el libro de Primera y Segunda de Samuel con mis hijos. Y cómo se maravillan de cómo David el Señor le fue llamando desde pequeñito, hasta lo que Saúl le quería matar, y ellos lo toman como que wow, es que esto pasó, y se asombran, hasta uno le llena como que wow, sí, la palabra de Dios es hermosa, y tenemos un tesoro aquí con nosotros. Ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación a los que le temen. El poderoso vemos desde el Génesis. Solo Dios, que es poderoso, pudo crear todo lo que vemos. Pudo decir y se hizo. ¿Sí o no? Solo Dios, que es poderoso, pudo llamar tanto a Abraham, a Moisés. Solo Dios, que es poderoso, aún en la persecución de Faraón, le hizo pasar al pueblo en seco. Solo Dios, que es poderoso, pudo dejar que den a luz Sara. ¿Quién más quedó? ¿Qué era? Esther. ¿Quién más? Rebeca. Estériles. Solo Dios, que es poderoso. María estaba reconociendo las proezas que el Señor hacía desde la antigüedad hasta lo que le estaba pasando en ese momento. Dios poderoso. Y luego dice María, dice aquel que es santo. Mire, cuando nosotros vemos este atributo de Dios, la santidad de Dios, y pensamos, sí, Señor, tú no te mezclas con el pecado, amén, eso es la santidad del Señor, que no se mancha absolutamente con nada, pero nos olvidamos que santidad también significa que Dios es diferente a nosotros. No tiene comparación. Eso es que Dios es santo, está por sobre todas las cosas. Él es santo. De hecho, este atributo se menciona 3 veces en la Biblia cuando está en la visión, ¿no?, de Isaías, y vemos que de repente aparece y dice aquel que es santo, santo, santo. Daban a voces. Cada uno de los ángeles decían, Él es santo, Él es santo, y daban voces y gritaban, Él es santo. Qué impresionante. Pone énfasis en este atributo. Es el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación a los que le temen. Usted recuerda en Salmos cómo siempre se habla acerca de la misericordia de Dios. María, siendo consciente, sabía la palabra de Dios. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Era la frase favorita del pueblo. Cómo es tan grande, cómo el Señor hace maravillas, cómo es santísimo, es poderoso, cómo la misericordia es para aquellos que se rinden, para aquel humilde, no para el altivo. Porque dice la palabra que el Señor al altivo lo mira de lejos.
Cuán grande es la misericordia del Señor. Mire cómo comienza a exaltar. Y dice el 51 al 53, dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Qué tremendo. Dice: quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. Gloria a Dios. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Mire cómo María comienza a reconocer en este Magnificat, en esta alabanza, en este cántico. Comienza a reconocer no solo la bondad hacia ella, sino como Dios, con ese brazo poderoso, dice que hizo grandes proezas, esparció a los soberbios. ¿Cómo no pensar en esta famosa frase que dice Primera de Pedro 5:5? No lo busque por cuestión tiempo. Primera de Pedro 5:5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la porción de la palabra encontramos que Dios está con el quebrantado, con el contrito de espíritu, aquel que está quebrado. Qué bendición, porque más de una ocasión estuvimos así, quebrantados, y Dios te ha levantado, Dios te ha exaltado. Me pongo a pensar en mi propia vida y el proceso que hemos pasado con mi esposa tan duro. Y al tener el privilegio de estar delante de ustedes, digo: Señor, gracias, porque es el fruto de haber sido quebrantado, de haber llorado tanto, de saber que no teníamos nada más que a Dios. Porque Dios exalta a los que se humillan. Pídale al Señor, y pidamos todos al Señor, que no se llene nuestro corazón de orgullo, que no seamos soberbios. El ser humano lucha por adquirir poder, riqueza, quiere acumular cosas materiales, pero cuando los consigue se queda tan vacío como un pozo seco. Y ahí vemos a gente, y no le digo que esté mal trabajar por eso, porque Dios nos ha dado capacidades y nos da el fruto del trabajo. Pero aquellas personas que solo se han enfocado en amontonar bienes, dinero, muchas veces, ¿cómo viven esas personas? Vacías, solitarias. Pongamos nuestra mirada en Dios. No demos paso a la idolatría, sino demos paso a que el Señor gobierne, controle nuestra vida. En la presencia del Señor, los humildes y los hambrientos, dice María, son avivados. Nos da fuerzas como de búfalo el Señor. Dice la palabra que levantaremos alas para volar como las águilas, a correr y no nos cansaremos, a saltar, a dar gracias a Dios, porque Él exalta a los humildes. Iglesia amada, que el Señor nos haga entender hoy que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, y que si no lo tenemos, perdemos absolutamente todo. El Señor es nuestro poder, que el Señor sea nuestra riqueza. Él es el príncipe de paz, ante cuya palabra las olas y los vientos de mi alma cesan y se hace grande bonanza. Dios exalta a los humildes. Y mire esta última parte, dice: socorrió a Israel, el 54 a 55, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. El Señor lo había dicho, cumple sus promesas. Como Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Más de 2000 años, una promesa que se hizo a un hombre, y María estaba viviendo la promesa de Dios, la simiente de Abraham. Es interesante porque si vamos un poco más atrás, desde el Génesis,
De hecho, en Génesis 3:15, si usted está tomando nota, algo que se conoce como el protoevangelio o como el resumen, por decirlo así, del evangelio, usted ve cómo el Señor ya estaba preparando cuando dice que los descendientes de la mujer, o sea, de Eva, una de las descendientes iba a aplastar la cabeza, uno de los descendientes, perdón, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya veíamos en Génesis cómo la promesa estaba y este plan estaba establecido por el Señor para que se cumpla en nuestro Señor Jesucristo. Él es quien ha vencido. Él se levantó al tercer día. Mire, en la gran misericordia de Dios ha prometido desde Abraham, desde Eva, que su simiente iba a bendecir a las naciones. Y por esa razón es que nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. ¿Se ha puesto a pensar? La promesa fue establecida para el pueblo de Israel. Y nosotros como pueblo gentil no teníamos acceso. Pero el Señor es grande en su misericordia, que así como hay para el pueblo que Él escogió, Israel, también su misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Así que dele gracias al Señor porque podemos estar en sus caminos, porque somos miembros de la familia de la fe, porque hemos aprendido que mediante la fe nosotros podemos llegar a ser salvos. Ahora esa fe es contada por justicia. No es que seamos justos, sino que la justicia de Cristo es imputada a nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Así que como conclusión, mire el último versículo, iglesia amada. Luego de que María magnifica a Dios, exalta a Dios, mire el 56 dice: y se quedó María con ella. ¿Con quién? Con Elizabeth, como 3 meses, y después se volvió a su casa. No fue una visita cualquiera. Me imagino a María y Elizabeth en la presencia del Señor, pasando tiempo alabando, escuchando de la palabra de Dios, las maravillas de la palabra de Dios. Y aquí se cumple algo que es interesante, y con esto quiero terminar, lo que dice Proverbios 27:17. Dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir esta palabra, esta porción? Hierro con hierro se van afilando. Mire cómo es los hermanos en la fe. A veces hay hermanos que nos afilan más de lo que quisiéramos, pero esa fricción nos hace incluso muchas veces crecer. Proverbios 27:17. Y nada más y nada menos que María se queda 3 meses compartiendo con su pariente, compartiendo con Elizabeth. Y es interesante porque ahí comienza todo lo que el Señor de ahora en adelante va a hacer con esta familia hermosa y con todo el plan de la salvación que hemos visto hasta hoy. Así que no se olvide, iglesia amada, somos necesitados de los hermanos en la fe. Necesitamos compartir unos con otros. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día. Pídale al Señor que le llene, que controle su vida, su corazón. Y número 3, necesitamos alabar a Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que vemos en ella. Gracias porque tú tienes ese cuidado especial para tu pueblo. Señor, gracias porque aprendemos mientras estudiamos de tu preciosa y bendita palabra. Señor, que la iglesia San Marcos sea una iglesia que se sustenta, ancla su vida en Cristo, pero también en el poder de la palabra que tú has regalado para tu pueblo. Señor, gracias porque tú nos iluminas a través de tu Espíritu Santo y nos haces entender tus verdades. Señor, sabemos que necesitamos hermanos en la fe, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos también necesitamos alabar a nuestro Dios. Toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.